6 meses del gobierno del presidente Javier Milei acaba de definirse que el próximo miércoles 12, a partir de las 9:30 de la mañana, comenzará a sonar la chicharra para empezar a sesionar a las 10 de la mañana con senadores que construirán quórum para dar el debate sobre ley de bases y paquete fiscal. Son dos herramientas fundamentales que pide la Casa de Gobierno. Temas económicos, temas políticos, 6 meses de gobierno. Voy a saludar esta noche al economista Isaac Rudnick para hablar de esta memoria y balance, por llamarlo de alguna manera, y para ver, entre otros datos, ¿qué pasa con esta diferencia que hoy se observa desde la Casa de Gobierno, dando un comunicado en el cual se señala que hay una mejora en los salarios, mientras que aquí en la ciudad de Buenos Aires lo que se señala es que, al contrario, hubo una pérdida del poder adquisitivo muy importante en los ingresos de las familias? Hola Isaac, buenas noches. Gracias por esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Qué observas vos? Hola, buenas noches. Gracias por comunicarnos. Bueno, en general el comunicado de hoy del gobierno es, diría, disruptivo respecto a todas las evaluaciones que se han venido haciendo, no solo desde distintas consultoras, de distintos signos, porque bueno, hay algunas que son favorables al modelo que está tratando de desarrollar y consolidar el gobierno, y otras que son críticas, pero en líneas generales, y no solo las consultoras privadas, sino también las propias cifras oficiales que periódicamente da a conocer el INDEC, dan una visión de que en realidad lo que ha habido es una pérdida importante del poder adquisitivo para todos los que reciben remuneraciones fijas, ya sea trabajadores o trabajadoras del sector público o del sector privado, jubilados, la gente que percibe asignaciones sociales. En líneas generales hay una, digamos, visión, y hay datos y hay información bastante precisa de que se ha venido perdiendo poder adquisitivo a lo largo de estos meses. De hecho, sí, el ajuste que desemboca en un superávit fiscal desde los primeros meses de este gobierno se hace justamente a costa de la pérdida de poder adquisitivo. No fue a la casta, entonces. De la mayoría de la población. No fue a lo que, ¿sí? No fue a lo que la política o la Libertad Avanza llama, entre comillas, la casta. No, bueno, eso está fuera de totalmente discusión. Primero porque nunca claramente se definió el gobierno o el presidente Milei, que era muy elocuente a la hora de denominar casta a sectores que no fueron con los que no fue preciso a quienes se refería. En algún momento habló de la política. La política, supuestamente había una idea de que era los gastos de la política. Es sabido que los gastos que produce en este país el funcionamiento político de las instituciones no es para nada significativo, en lo que hace a el funcionamiento general de la economía. Y obviamente, al no definir claramente si en la casta, además de los actores políticos, estaban incluidos la casta empresarial, por decirlo, por darle la misma denominación que él toma de casta a sectores empresariales que desde hace décadas vienen siendo beneficiarias de los aportes que toman del Estado. Isaac, buenas noches. Aliados muy notorios como el propio presidente Macri, que es un directivo notorio del grupo Macri. Buenas noches, Isaac.
¿Qué tal? ¿Cómo Hola, está? bueno. Lo saluda Leandro Dari, un gusto. Hola. ¿Qué pasó con la evolución de los alimentos estos 6 meses en los barrios populares? Porque el año pasado ISEPSI siempre revelaba de que en los barrios populares aumentaban más los alimentos que el IPC nacional, tal vez porque los programas tipo precios cuidados no llegaban a esos barrios. ¿Qué pasó estos 6 meses con el precio de los alimentos? En estos 6 meses, más allá de algunos vaivenes que hubo respecto a las mediciones, vaivenes en el sentido de que en algunos meses las mediciones que nosotros hacemos en los negocios de cercanía y barrios populares dieron incluso menos que las que anunciaba el INDEC. Por ejemplo, el mes pasado el INDEC anunció en alimentos una suba por debajo de alrededor del 6% aproximadamente, que aportaba al 8% de la inflación general. Nosotros en los barrios del conurbano tuvimos un resultado de estabilidad en los precios, o sea, no hubo aumentos en el promedio de los productos de la canasta básica respecto a abril. Pero ahora, en mayo, esos incrementos se retoman y estamos ya de nuevo en una suba de aproximadamente el 6,8% de promedio en la canasta básica de alimentos. Ahora, en el promedio de los 6 meses, claramente los alimentos subieron más en los barrios populares que en el promedio de la sociedad, que es lo que mide el INDEC. El INDEC mide un universo mucho más amplio del que medimos nosotros, porque mide no solamente alimentos, sino un conjunto de productos mucho más amplio y en todos los sectores de la sociedad. Isaac, para nosotros, el resultado de los alimentos en estos primeros 6 meses y en estos negocios de cercanía de barrios populares es que aumentaron casi un 100%, un 98,8%. El INDEC está dando subas por debajo de ese número. Nos imaginamos las repercusiones dentro de todos los habitantes al tener que afrontar ese tipo de gastos. ¿Te animás a decirme en un minuto? Hay mucha expectativa, por favor, alrededor de la ley de bases y del paquete fiscal. 6 meses de gobierno, el gobierno no logró una sola ley. ¿Pensás que, sobre todo, ley de bases y el paquete fiscal van a poder ayudar a revertir lo que han sido estos 6 meses? ¿O considerás que no son herramientas suficientes o tal vez útiles? Depende, esto siempre, la pregunta, como pregunta general, hay que precisarla. O sea, depende de donde estemos parados. Nosotros nos paramos en donde justamente hacemos estas mediciones. Nos paramos en el seguimiento de la situación de los barrios populares, que es una población que va creciendo en la medida en que va creciendo la pobreza y la indigencia. Entonces, ¿sirve sí o no? Para esos sectores, esta ley solo va a profundizar un modelo muy negativo para su situación, para sus condiciones, y no augura ningún futuro promisorio. Isaac Rudnick, economista, titular del ISEPSI, te agradecemos mucho estos datos que nos acercaste esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Gracias. No, muchas gracias a ustedes por llamar.